Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestra etiqueta, Henry Falcón a la Una. ¿Qué más, Vladimir? ¿Cómo está, Henry? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de ese proceso de renovación de la militancia, de la nómina, pues, o de la matrícula, se pudiera decir también, del Partido Avanzada Progresista. ¿Cómo le fue? Bueno, fíjate, a pesar de los tropiezos y lo complejo del proceso, creo que nosotros dimos una demostración, Vladimir, más que de entereza, de buena organización, de planificación, porque ciertamente en unas circunstancias como la que vive el país, donde hay para la gente otras prioridades, el problema de la comida, el problema de los medicamentos, etcétera, en una jornada tan exigente como esta, de acuerdo a las regulaciones del Consejo Nacional Electoral, donde se ha previsto en 2 días validar la nómina de nuestras organizaciones partidistas en el 0.5% de 2 entidades. Eso hay que verlo con mucho detenimiento y ello supone una buena planificación, que esa planificación a su vez conlleve a iniciativas que de alguna manera revisen, Vladimir, todo el tema de movilización, logística, comunicacional, etcétera. Razón por la cual Avanzada Progresista desde el mes de septiembre del año pasado ya veníamos trabajando en este tema, el tema de los testigos, los movilizadores, la gente para los efectos de captación de nueva militancia, las planillas de registro, la logística del transporte, etcétera, y nos correspondió a nosotros asumir el primer lote de partido, de manera que algunas fallas al inicio del proceso, inconsistencias en cuanto a la entrega de las credenciales de los testigos, todo eso que reconocemos que en las 2 primeras horas, bueno, lo que suele suceder en cualquier proceso político en Venezuela. Pero me llama la atención, Henry, que Avanzada Progresista no hace las críticas que hacen otros partidos. Por ejemplo, el movimiento Vanguardia Bicentenaria Republicana de Eustoquio Contreras, que es del chavismo, estaba denunciando que se trata de un proceso inconstitucional y autoritario, la manera como se ha dirigido esta renovación de partidos. Y Avanzada Progresista también ha denunciado, el movimiento progresista ha denunciado que más de 50 partidos políticos van a desaparecer por las condiciones que ha establecido el CNE. Las condiciones, Vladimir, son, como yo lo he dicho, el proceso es complejo. No es fácil un proceso como este, pero demanda planificación, demanda organización, demanda iniciativas, demanda trabajo. No sé, ustedes pudieron percatarse que nosotros estuvimos por todo el país, desplegamos equipos de todo en Venezuela, la dirección nacional del partido desde el mes de septiembre estamos trabajando este tema. O sea, es una materia que hay que verla con mucha responsabilidad. Cuando tienes comprometido allí, Vladimir, no solamente tu partido, ahí está comprometida la democracia venezolana. Recordemos que los partidos son sustanciales a la democracia y la democracia es consustancial a los partidos. Entonces aquí no se trata de validar una organización política, se trata de validar, Vladimir, la institución de los partidos como verdaderos intermediarios de los problemas de la gente. Ahora, ¿qué recibimos nosotros en la primera jornada? Claro que hubo tropiezos y hubo fallas, que además, Vladimir, sería mezquino si no lo dijera, fueron reconocidos por el propio Consejo Nacional Electoral, el problemas con las captahuellas, problemas con las credenciales, problemas incluso con algunos funcionarios. Pero en el caso de la jornada de sábado y domingo, fueron superados y fueron atendidos de manera diligente por el propio Consejo Nacional Electoral. Decir otra cosa es decir una mentira. Nosotros tuvimos problemas, por ejemplo, Vladimir, en Nueva Esparta, teníamos problemas en municipios importantes del estado Barinas, bueno, en el propio Lara. Y la propia organización nuestra formuló sus demandas y sus reclamos de manera pertinente y además en términos institucionales al Consejo Nacional Electoral, bueno, y fueron resueltos. Tuvimos allí casi 2 horas con el proceso, en algunos casos, paralizado. Te pongo un ejemplo, pues. La máquina captahuella no leía la huella y rápidamente hubo que buscar paravanes para poder cerrar las máquinas y luego le pegar a la luz del sol. El problema de las credenciales en algunos testigos, la situación algunas veces con las exigencias en cuanto al llenado de la planilla por algunos funcionarios. Ahora, ello implica también algunas iniciativas, Vladimir. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, bueno, de una vez llevan su dirección impresa en un papelito y eso facilita el tiempo. En las primeras
De cambio, tuvimos nosotros, en algunos casos, que 5, 6, hasta 10 minutos, y eso se redujo a 2 minutos promedio. Ahora, más allá de esas condiciones que tú dices que fueron fallas que se superaron en el momento, hay planteamientos de fondo con respecto a este tema. Por ejemplo, fíjate, te leo lo que dijo Eustoquio Contreras, que tú lo conoces y yo Sí, también, claro, por cómo no. supuesto, fuimos compañeros en la Asamblea Constituyente, ¿no? Ujú. Es un proceso que marca un retroceso porque ataca a las minorías y favorece el bipartidismo que estaba superado en el país. Bueno, eso es un planteamiento válido y legítimo de Eustoquio Contreras. Pero No lo respaldas tú, ¿no estás de acuerdo con eso? no es cuestión de respaldarlo, no, Vladimir. Nosotros tenemos una organización que ha tenido un crecimiento importante en todo el país. Yo me atrevería a decir que el partido político del mayor crecimiento en los últimos 3 años en Venezuela es Avanzada Progresista, y lo demostramos. Ahora, ¿cómo lo demostramos nosotros, Vladimir? Porque la validación no solamente se está planteando en Venezuela, existe en otros países, no es solamente acá. La validación debe verse como un tema regular. Claro, el asunto son las condiciones. Cómo son las condiciones en esos países y cuáles son las condiciones en Venezuela. Pero la validación... ¿Se puede establecer alguna comparación? Yo no sé cómo es en otros países, pero... Bueno, por ejemplo, el tema, Vladimir, de la doble militancia, que es una tarea pendiente a resolver por el Tribunal Supremo y por el propio Consejo Nacional Electoral. Porque es que también hay los tiempos... Ajá, pero fíjate, Henry, cuando se habla de doble militancia, se entiende que con un proceso de recolección de firmas, las personas que apoyan un partido no necesariamente tienen que ser sus militantes, ¿no? No, en este caso son nóminas de militantes del partido. O sea, se supone que quien firma en un partido es militante de un partido, no son simpatizantes, son militantes, es la estructura. ¿Y cuál es la solidez de esos militantes, por ejemplo, si mañana viene otro partido X o Z y le ofrece a ese militante que firme o le ofrecen dinero? Bueno, pondría en riesgo la validación de él o de militante en ambos partidos, no es en uno. Eso pero entiendo que se toma es la última, ¿no? No, fíjate que eso todavía no está claro. No o sea, una persona firma por voluntad popular y firma por Avanzada Progresista. Cuidado, pueden terminar inválidas las dos firmas y termina haciéndole un daño a un partido, a las dos organizaciones políticas. La idea, ¿cuál es, Vladimir? Que quien validó en una organización no valide en otra. Ahora, en materia comparada... Hay garantías, perdón, Henry, de que en la MUD no va a haber una rapiña por esto, que los partidos van a hacerse una especie de... Yo creo que debería haber un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a este tema, un poco para orientar a la militancia de todos los partidos aliados en torno a la Mesa de la Unidad. Quien valida en un partido, no lo haga en el otro partido, porque eso pudiera quedar a discreción del Tribunal Supremo de Justicia o del propio Consejo Nacional Electoral, que a la final pudieran quedar inválidas las dos firmas, tanto en un partido como el otro. Entonces se supone que, como es un proceso donde tenemos en este caso que complementarnos, aquí se impone la unidad y la reciprocidad. ¿No va a aplicarse ahí la ley de la selva entre los partidos de la... Bueno, no debería, porque aquí no se trata, Vladimir, de validar un partido por encima del otro, se trata de validar la democracia. De lo que se trata en este caso es de preservar la institución de los partidos. Pero fíjate que muchos se quejan de que los grandes partidos de la MUD, los partidos menos pequeños, porque tampoco que son grandes partidos, pues pensaron en sus intereses y no pensaron en los intereses de los pequeños. No, al contrario, ese es mi criterio, respetando la opinión de cualquier compañero de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática se preserva como instancia de alianza de los partidos, y esas organizaciones partidistas seguirán participando en las mismas condiciones en las que participan hoy. Ahora, lo que no podemos es incurrir en el error del pasado de abstenernos, porque ese es el camino más peligroso. Y de ello tenemos una experiencia. 2005, elecciones parlamentarias. No se fue a las elecciones parlamentarias, la escena fue copada por el gobierno, la Asamblea Nacional, y de allí, bueno, vienen las grandes distorsiones a nivel institucional en este país. Aquí de lo que se trata es, Vladimir, como nosotros, pues nosotros asumimos el reto, y más que un reto asumimos un desafío, y lo mostramos en la calle, porque la calle habló y Avanzada Progresista validó. Tenías que ver, y yo creo que mucha gente lo vio en el país, bueno, la cantidad de personas, Vladimir, en las plazas Bolívar y en la calle validando a su organización Avanzada Progresista, un partido de apenas 4 años, pero que en 4 años hoy tiene presencia en todos los estados del país y en casi 300 municipios del país. Nosotros estábamos recibiendo, y esperemos que el Consejo Nacional, porque los datos que nosotros tenemos son datos extraoficiales, los datos oficiales debe emitirlos el ente rector electoral, el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros tenemos información, bueno, chicos, de Río Negro,
por allá de la Gran Sabana, Vladimir. Estamos hablando de sitios en extremos, o sea, bien alejados de la propia geografía de sus entidades, de los estados. Ven, ahí tenemos gente validando por avanzada progresista. Río Negro, estamos hablando de 7 horas en ruta fluvial desde Tucupita. Ahí hay gente validando. Este es un proceso que hay que verlo como un proceso, además de inédito, histórico, que debe también ser para nosotros un gran aprendizaje. Y en este caso nos tocó a nosotros ser la bandera del ejemplo. Nosotros tenemos que validar la pausa. Vamos a darle. Vamos a hacer la pausa, ya Así regresamos con Henry Falcón. Nuestra etiqueta es Henry Falcón a la 1. Ya venimos. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista. Henry, ustedes ya culminaron su proceso de validación, no tienen tiempo de, por ejemplo, completar en aquellos estados donde no pudieron lograr el 0,5%. ¿Qué deben esperar para que se les confirme que efectivamente Avanzada Progresista se salvó de ser eliminada como partido? No, nosotros hemos concluido una primera etapa, Vladimir, que es la recolección de la manifestación de voluntad, o sea, de las firmas de nuestros militantes. Falta ahora, yo decía, los números nuestros no son números oficiales, pero aquí están los números nuestros. Nosotros, con el sistema de control y seguimiento que teníamos a través de la sala situacional central y descentralizada en cada uno de los estados, nos arroja 15 estados por encima de la meta. 15 estados, Vladimir. Incluso tenemos estados por encima del 200%. Eso fue una realidad. Bueno, nosotros estamos sujetos a los otros mecanismos de revisión del Consejo Nacional Electoral, las impugnaciones, todo el tema de reparación de las firmas, ¿entiendes? Y después de eso, por supuesto, entonces me imagino que hay ya una resolución donde el Consejo Nacional Electoral emitirá cuáles fueron las organizaciones partidistas que lograron relegitimarse en el proceso de validación. Ahora, ¿qué deberíamos recibir ahorita? Entiendo que en los próximos días, estos son los números nuestros, donde, por ejemplo, el Estado Lara, nosotros alcanzamos 10.458 manifestaciones de voluntad. ¿Cuántas necesitaban? Necesitábamos en Lara 6.257. Estado Barinas, 5.715, bueno, en Barinas 206%, y necesitamos en Barinas 2.768. En el estado, fíjate, el estado Yaracuy, 221.74%, 4.712 firmas, y requeríamos en Yaracuy 2.125. Ahora, todo esto está sujeto a un procedimiento que es el procedimiento que instruye el propio Consejo Nacional Electoral, pero estos números iniciales yo creo que los debemos recibir del Consejo Nacional Electoral con un acta, sujetos a las revisiones correspondientes a través de los lapsos de impugnación, de reparación de firmas, etcétera. Pero esta tendencia de 15 entidades, 15 estados validados, y estados además importantes donde no logramos alcanzar la meta. Por ejemplo, Miranda, ¿qué pasó en Miranda? Miranda, fíjate, estado Miranda. ¿Ahí lograron, no lograron? No lo logramos en Miranda, pero obtuvimos en Miranda, bueno, fíjate, 6.554 firmas. Alcanzamos el 64.18%. ¿Cuánto necesitaban? Necesitamos en Miranda 10.212. Estado Carabobo. Fíjate, el Estado Carabobo, que es un caso, además yo quiero reconocer y felicitar a toda nuestra dirigencia. Que por cierto quería preguntar también sobre la inhabilitación de Enzo Escarano. Yo lamento mucho, porque además con Enzo hay una relación, más que política, una relación de amistad, ¿no? Lamento mucho porque Enzo, además, es reconocido como uno de los líderes emergentes en el Estado Carabobo. Fíjate, el Estado Carabobo, 6.735 firmas, y se requerían 7.742. O sea, alcanzamos el 86.99%. Pero estados como Vargas... Perdóname, una pregunta antes de entrar a Vargas. Por ejemplo, ya después que ustedes sean partido nacional, ¿ese proceso puede continuar o ya son válidos en todo el país? Todo el país. En todo el país ya. O sea, tienes que alcanzar el 0.5%. En 12 mínimo. En 12 estados mínimo. Nosotros tenemos números en 15 estados. Estamos sujetos, por supuesto, a la revisión. ¿En Caracas hicieron proceso de validación? En Caracas no participamos. Hubo 4 estados donde decidimos no validar. El estado Zulia, Distrito Capital, Aragua y Anzoátegui. Sin embargo, allí hubo manifestaciones espontáneas
de gente que fue a validar por Avanzada Progresista espontáneamente, y esos son registros que debemos recibir del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué hay aquí, Vladimir? Aquí hay el trabajo, el resultado de una planificación, pero también de una visión. Y más que eso, bueno, la coordinación en la organización y el compromiso consciente de un equipo, decía yo, todos nuestros militantes, todas las organizaciones, de las direcciones regionales de nuestro partido, y debo reconocer, Vladimir, el acompañamiento de todas las organizaciones de la Mesa de la Unidad Democrática. Me hablabas del Estado Vargas y de otras regiones. Sí, hablaba, fíjate, Estado Carabobo, Miranda, Falcón. En Falcón obtuvimos el 175,30%, en Barinas el 206,47%, en Portuguesa el 160,03%, Yaracuy 221,14%, Mérida el 144,92%, Sucre 131,31%, Táchira está en revisión, en Táchira nos aparece a nosotros con un 80 y tanto por ciento. Estamos esperando porque había municipios muy alejados que no habían sido transmitidos. Trujillo, 136,34%. Guárico, el 125,76%. Bolívar no lo alcanzamos, pero tuvimos una presencia importante, 64,53%. Apure, 187%. Estado Nueva Esparta, 141,91%. Estado Vargas, 170,18%. Cogede, 160,10%. Delta Macuro, 181,03% y Amazonas el 194,53%. Fíjate los totales, Vladimir. La exigencia en los estados que decidimos validar eran 65.980 firmas. Nosotros alcanzamos 79.285 firmas en la general, o sea, para un total promedio del 120,17%. Quiero decir algo, y me disculpan. Yo agradezco el acompañamiento de todas las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática que estuvieron presentes. Hoy nosotros pusimos, en toda esta semana lo hemos dicho, hemos puesto nuestra organización a la orden, porque no se trata de validar un partido, se trata de poder validar la democracia y fortalecer la institución de los partidos. En tal sentido, estamos sosteniendo reuniones para que los detalles que nosotros tuvimos allí no tengan ellos que pasar por ello, y ojalá, ahora le corresponde a los hermanos de Voluntad Popular, ojalá y puedan salir en porcentajes mayores a los nuestros, si Dios quiere. Tenemos un tuit por aquí para Henry Falcón. ¿No crees, Henry, que los partidos opositores deben formar un solo partido político y dejar las divisiones, patriota cooperante? Ya lo vas a responder luego de la pausa. Pero es lo mismo que dice Cool, por aquí también dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos los partidos políticos y hacen una sola militancia, hacer un solo partido? Eso lo vamos a responder al regreso. Ya venimos con Henry Falcón, nuestra etiqueta Henry Falcón a la 1. Ya venimos. Bueno, continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara, presidente del partido Avanzada Progresista. Henry, partido único. Mucha gente dice, ¿por qué la oposición no valida un solo partido? ¿Por qué no se forman un solo partido? Permíteme una corrección. Río Negro, Amazonas, no del Tamacuro. Okay. Una corrección oportuna, además. Bueno, primero, Vladimir, porque creo que la experiencia del partido único no ha sido muy beneficiosa para el país. Partido único es sinónimo de pensamiento único y de liderazgo único. Y nosotros somos contrarios a esos esquemas. En Avanzada Progresista hay liderazgo colectivo, Henry, o tú eres el líder único. No, hay un liderazgo colectivo y las decisiones las tomamos en colectivo. ¿En qué se parece y en qué se diferencia Avanzada del PSUV, por ejemplo? En todo, para no irnos al detalle. Nosotros creo, sin temor a equivocarme, además de ser un partido nuevo, nos alimentamos de las buenas y malas experiencias de los partidos de ahora y de los partidos del pasado, porque hay que revisar también la historia político-partidista del país. Y creo que hay, así como cosas buenas, hay cosas negativas. De ambas hay que aprender. Avanzada Progresista es eso, un partido que en su fase de crecimiento explora no solo en la dinámica política, económica, social del país, un nuevo pensamiento, un mensaje que atine de verdad con las grandes expectativas de los venezolanos, sino que además de eso, Vladimir, se reconoce en la diversidad y la pluralidad de la Alianza Democrática en la Mesa de la Unidad. De manera que la idea o lo que está planteado es fortalecer la Mesa de la Unidad Democrática, por supuesto, en el mismo fortalecimiento de los partidos políticos que hemos decidido validar y en el reconocimiento de aquellas instituciones partidistas que pudieron en un momento hacerlo o decidieron no hacerlo, pero que a la final siguen siendo
aliados. ¿Y esas organizaciones que no logren validar o que decidieron no validar, no quedarán como parientes pobres en esa alianza? No tiene por qué quedar a lo absoluto. Ahí ha habido una relación de debate amplio, sincero, con nuestras diferencias. Yo creo que de lo que se trata es que ahora nos mostremos más fortalecidos hacia afuera y más consustanciados. ¿Y qué perspectiva hay, Henry, de que muchos de esos pequeños partidos que no validen, que no logren validar, puedan de alguna manera buscar acomodarse o fusionarse con partidos con los cuales tengan alguna identidad? Eso es posible, pero en todo caso apenas estamos comentando el proceso. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre el movimiento progresista que encabeza Liborio Guarulla y Avanzada Progresista? Muy pocas las diferencias, incluso muchos venimos de las organizaciones políticas que dieron lugar a estos nuevos partidos. ¿Y por qué no se han puesto de acuerdo ustedes? Hemos tratado y lo hemos conversado, hemos tenido muchos encuentros, no hemos aterrizado en unas soluciones concretas, pero somos muy afines y seguimos en estas conversaciones. Además hay algunas experiencias, incluso en materia de gestión pública, que podemos mostrar como experiencias positivas, como aspectos que pudieran en un momento dado ser el reflejo de lo que queremos para el país. Decía en estos días Julio Borges, en una entrevista que yo le hice para la radio, que sería bueno que la MUD ya pensara en elegir desde ya su candidato presidencial para que la Mesa de la Unidad Democrática tenga como coalición un líder conocido en el país y reconocido. Pues. Es que la Mesa de la Unidad Democrática ya tiene líderes. Yo ahí difiero con Julio Borges. La Mesa de la Unidad Democrática son muchos los líderes. Alguien puede desconocer el liderazgo de Henry Ramos Alup, de Leopoldo López, de Enrique Capriles, de María Corina Machado, los liderazgos regionales, etcétera. Y modestia aparte, bueno, nosotros también estamos allí. Pero alguien puede desconocer que hay un liderazgo colectivo en la Mesa de la Unidad Democrática, o vamos a volver al experimento de los liderazgos únicos y los pensamientos únicos y las directrices únicas y los partidos únicos en el país. Yo creo que no podemos cometer los errores que además tanto criticamos. Ahora, lo que sí está planteado en este nuevo esquema de la Mesa de la Unidad Democrática, y es un planteamiento que suscribimos creo que todos por unanimidad, eso sí, es solicitar a la brevedad posible el cronograma electoral y presentar además nuestros precandidatos para poder a su vez escoger candidaturas unitarias en todos los estados. Eso sí debe ser urgente, esa debe ser materia perentoria para la unidad. ¿Hay tiempo para que las elecciones sean este año? Sin duda alguna, no hay excusa. Después del proceso de validación. Es más, nosotros decíamos antes, ¿cómo es que esto no se puede llevar en paralelo? La validación con la escogencia en las primarias, etcétera, todo eso pudo ser en paralelo. En todo caso, son las decisiones del Consejo Nacional Electoral, pero los tiempos son absolutamente posibles para poder ¿Tú te vas a postular nuevamente para la gobernación del Lo Estado? hemos planteado, es un tema que hemos venido debatiendo y que allí además, bueno, ahí hay un reconocimiento, creo yo, a la gestión que hemos realizado en el Estado Lara. Ahora, si eso que nosotros estamos mostrando hoy se expresa en buena parte del país, no hay duda que la situación política de Venezuela va a ser otra. Y por eso validar los partidos. Primaria para... Bueno, la primaria tiene que ser la ¿Tú te contarías en Lara? En Lara, y en todas partes deberíamos tener primaria. Debe ser la regla. La gran excepción son los consensos. Deberían ser los consensos. Aquí lo que tiene que haber en la Mesa de la Unidad es primaria para escoger candidatos unitarios en todos los estados y en todos los municipios. Fíjate lo que dice Edgar Hernández. Después de esta validación que ustedes califican de positiva, no faltarán algunos de la MUD en decir que Henry está vendido al gobierno. Yo no voy a no voy a calificar a nadie, ni de la MUD, ni del gobierno, pero siempre hay laboratorios de guerra. ¿Tú recuerdas cuántas veces no se dijo aquí que yo era un candidato de un partido de la hija del expresidente Chávez? Se dijo mucho, Vladimir, cuántas cosas no se dicen por las redes. Muchas de esas cosas que se dicen por las redes obedecen a criterios mezquinos que se logran un poco diseñar en laboratorios de guerra sucia para tratar de generar confusiones y manipular. Pero fíjate, Henry, que en la oposición es como una especie de arcoíris en cuanto a tonos frente al gobierno. Unos son más duros, otros son más suaves. Como tiene que ser. A ti te ubicas entre los más blandos. Como tiene que ser, Vladimir. Porque nosotros podemos tener visiones distintas del país. Ahora estamos allí, somos organizaciones políticas diferentes, con criterios diferentes. Incluso ahí hay organizaciones, pueden haber organizaciones de derecha, de centroizquierda, de izquierda. Esa es la diversidad. Ahora, ¿la mejor manera de enfrentar al gobierno es con una línea dura o con una línea más o menos blandita o no tan dura ni tan blandita? Con un criterio unánime.
y un criterio unánime solo es posible sobre la base del debate, y del debate decisiones que en todo caso debemos acompañar todos. Pero la MUD tiene años en eso, Henry, y yo no noto que la MUD tenga ese tono coherente, digamos, frente al gobierno. Me refiero a una sola política, una sola manera de enfrentar al gobierno. Y esa ha sido una gran debilidad y ha sido un gran error. Por ejemplo, el tema de la validación. No hubo una discusión trascendente, importante, antes de que nosotros comenzáramos a validar. Y la decisión de los partidos más grandes terminaron llevando al resto debió haber, Vladimir, una discusión, un debate mucho más profundo sobre un tema que es verdaderamente importante, que además es un tema delicado, de la forma como está planteado. Entonces, esto demandó en su momento un debate mucho más profundo y una postura coherente de todas las organizaciones que hacemos vida en la Mesa de la Unidad Democrática, a que se comience o que se debata con mayor profundidad ahora. Ya pasamos un fin de semana donde pudiéramos tener, sin duda alguna, ya una organización política validada. Nosotros le decíamos a nuestros compañeros de Voluntad Popular, que nos reunimos ayer con ellos, de Acción Democrática, lo estamos haciendo también con Primero Justicia, con los compañeros de COPEI lo vamos a hacer y con Un Nuevo Tiempo, que van a asumir el mismo reto que asumimos nosotros. Bueno, nosotros les debemos brindar todo el apoyo y además darle los elementos que en alguna o de alguna manera son experiencias, aprendizajes, para que ellos puedan salir más fortalecidos de los procesos que van a asumir. Pero que no le soplen el bistec, como dicen, ¿no? Que no le sabaneen los militantes. No, simplemente que haya, y yo creo que, o sea, que haya, porque esto nos puede poner en condición de riesgo a todos. Si alguien validó por un partido, por una organización, y valida por otro, cuidado si no terminan las dos eliminadas. Eso no está claro en la regla del CNE. Todavía no, es una norma muy difusa. Tenemos un tuit antes de irnos a la pausa. Henry Falcón a la una. Si siguen con esta división, les va a aparecer una organización opositora emergente que el 90% del pueblo seguiría, dice @Bolívar Divisa. Eso lo vamos a comentar al revés. Vamos a comentar al revés. Sí, claro. Ya venimos con Henry Falcón. Bueno, estaba conversando con Henry Falcón sobre caballos y cosas de esas, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a mi amigo Manolo del Valle, quien ganó su caballo con nevera allá en Salomón del Valle. Manolo del Valle no, Salomón del Valle. Manolo del Valle era un periodista. Salomón del Valle, quien ganó, tuvo la oportunidad de competir su caballo con nevera allá en Miami y ganó, chico, galopó. Es un caballo que puede resultar triple coronado. Triple coronado, sí, muy bueno. Así que a Salomón un abrazo. Pero en Lara no tenemos carreras de esas, como carreras, pero tenemos Timpeni, tenemos coleo del bueno en Lara. Tú eres coleador, ¿no? No, yo no soy coleador, pero me gusta montar a caballo. Y esa es una tradición en Lara espectacular. Y en Lara, te decía ahorita, fuera del corte, el complejo turístico agropecuario Juan Canelón es espectacular. Y esas son tradiciones que nosotros debemos preservar. Los toros coleados en Venezuela. Y además ahí tienes un espacio para bolas criollas y ahí para el Timpeni, para los eventos western. ¿Qué es eso, chico? Los eventos western es que si barriles, eventos que normalmente se hacen en familia, el Timpeni, es una cosa espectacular. Caballos que son, tienen una formación, o sea, que son adiestrados, son caballos cuarto de milla, que en ese deporte, bueno, hay unas particularidades, que es un deporte muy, muy vistoso y además de fácil acceso para muchas familias, como los toros coleados. Y todo eso se da en un solo sitio. Ahora, en Barquisimeto. los políticos deberían ser como los caballos de paso, o sea, de paso, no deberían quedarse en los cargos tanto tiempo. Bueno, pero los políticos también debemos correr, ¿ves? Para andarle adelante al tiempo de las dificultades. A mí me gusta correr, ¿ves? Yo también soy, algunos quieren colearse, ¿no? Soy trotón. Unos son coleadores y ciertamente y hay otros quizás algunos que se quieren colear, pero el asunto está en que tú te pongas al frente de lo que son las expectativas de la gente. El deporte en Venezuela, y es algo que a mí me llena de mucha satisfacción, en horas de la noche en Barquisimeto, también el ciclismo, mucha gente, y eso es una forma de mostrar una ciudad viva, una ciudad activa y además una ciudad vivible y humana. Así poquito estábamos hablando de la comida larense y todas esas cosas. Yo quiero aprovechar también para saludar a un amigo allá abajo en Vargas. Estuve en el Mosquero comiendo un sancochito y allá está un amigo que llama, le dicen así, todo el mundo lo conoce allá abajo en el Mosquero, le dicen Cabecebuzo, así que saludos. Bueno, vamos con un tuit que teníamos por aquí, Henry. No. Bolívar Divisa. Si siguen con esta división, le va a aparecer una organización opositora emergente que el 90% del pueblo seguiría. Pero nadie ha hablado de, al contrario, nosotros lo que hemos dicho es que la Mesa de la Unidad Democrática, y así debe ser, porque las diferencias en política hay que verlo como un hecho natural, es más necesario
Lo que no podemos es tener solamente a alguien que nos esté diciendo cómo hacer las cosas y una directriz, un poco aquella carta que yo publiqué hace años y que hoy tiene más vigencia que nunca, donde criticamos la burocracia dentro de los partidos, el lineamiento algunas veces sin tomar en cuenta la realidad de las regiones, la situación de la lealtad malentendida, y esto, Vladimir, de directrices en materia política, tal cual como si estuviéramos en un esquema militar. Los partidos deben crecer en función de las necesidades de la gente y su intermediación en la resolución de esos problemas y en el debate sincero, amplio y colectivo al interno. Henry, ¿qué fue lo que le pasó a la fiscal general de la República allá en el estado Lara, que entiendo que iba circulando por la autopista, por la carretera, y la paró un funcionario de la policía del estado Lara y le dijo, mire, párese ya a la derecha? Y le dijo, yo soy la fiscal general, sí, mi reina, pero párese a la derecha. ¿Eso es verdad? ¿Qué pasó? Sí, hubo un percance con la fiscal. Yo quiero ofrecer disculpas en nombre de la institución de la Policía del Estado Lara a la ciudadana fiscal, porque ciertamente el funcionario se excedió y respetó la investidura de la fiscal y ya se tomaron las acciones del caso e incluso se envió una comunicación donde la institución de la policía pues le ofrece unas sinceras disculpas a la señora ¿Qué fiscal. pasó con el funcionario? ¿Está detenido? No, ahí creo que hay Amonestación. por supuesto, se abre un expediente, de ese expediente se determina cuáles son las sanciones, pero se abre primero una investigación como tienen que hacerse las cosas. Henry, también había una presunta investigación que va a adelantar el Consejo Legislativo del Estado Lara por un supuesto uso de parte de la gobernación de medicamentos que fueron donados y que se estaban usando para proselitismo político. Eso es mentira, pero en todo caso el Consejo Legislativo tiene toda la legitimidad de hacer las investigaciones que quiera. Ese es su papel. Además de aprobar leyes, ellos pueden hacer las investigaciones, interpelar al funcionario que quiera. Nosotros estamos a la orden. No solo para investigar el tema de los medicamentos, si ellos consideran que es así, cosa que es absolutamente falsa, sino que además en cualquier otro tema, en materia de seguridad, lo que sea, nosotros siempre hemos estado a la orden del Consejo Legislativo. ¿Cómo están los CLAP en el estado Lara? Bueno, yo no conozco mucho sobre la materia de los CLAP. Entiendo que no es, en nuestro criterio, no es la salida más adecuada al problema de la falta de alimentos en el país. No va a resolver las distorsiones en la economía, ni además va a resolver el problema de la producción en Venezuela. Lo vemos más allá de una solución concreta a los grandes desequilibrios, las grandes distorsiones económicas, lo vemos como un ofrecimiento más demagógico, populista y clientelar desde la óptica partidista del gobierno, ¿no? Hoy veía en un titular de prensa de un diario regional una manifestación con gente y dice el titular, las personas de la barriada tal tienen 5 meses sin ver a Linda. O sea, hace 5 meses no les llega la bolsa de comida de los CLAP. Entonces, esto no nos resuelve el problema. El gobierno ha procurado avanzar en esta materia. Yo le he dicho a la gente, si a usted le van a una bolsa, agárrela. Ahora, posteriormente, conscientemente asuma su responsabilidad con el país. Wilmer Primera menciona con mucha frecuencia la palabra democracia. ¿Cree que estamos en una? Si estamos, ¿la cree amenazada? Yo lo que creo es que nosotros cada día tenemos que comprometernos en fortalecer nuestro sistema democrático. Siempre hay tensiones en torno a esto, porque hay acciones que de alguna manera desconocen la vigencia de la Constitución. Y si algo debemos hacer desde los partidos, y de allí la importancia de relegitimarlos, es intermediar con la gente y acompañar a la gente, y de allí las manifestaciones, la presión de calle para hacer valer la Constitución y entonces poder hablar con eficacia de democracia. Pedro, ¿cómo se ve que este señor sabe de caballos, pero no de la problemática de agua que hay en el estado Lara? La hay, yo no la voy a negar. Y la hay en Lara, y la hay en Carabobo, y la hay en todo el país, Vladimir. ¿Y eso es un tema de la gobernación? En algunos sectores nosotros administramos el sistema, todo lo que es la parte de distribución y potabilización de agua en el Estado. Todo lo que es la producción, la parte ya de producción de agua le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente. Hay problemas de sequía, eso estamos hablando de los embalses, pero además de eso, de las represas, los cerritos, etcétera. Pero además de eso, Vladimir, hay una serie de problemas de conexiones, de crecimiento poblacional, conexiones ilegales, en algunos casos hasta para siembras de agua potable, y hay otro problema que es el problema inflacionario, el asunto de los equipos, porque producir agua
y distribuir agua no es como la gente piensa. Se trata de químicos para la potabilización, transformadores, bombas, cables, el problema del saboteo, la cuestión esta de los hurtos, todo esto hace complejo la distribución de agua potable, pero estamos trabajando en muchos sectores para fortalecerlo. Decía Carmelo Lauría, repetido luego por Ritolo y Turi, que no es lo mismo pedir agua que repartir agua. Ese es el problema. Tenemos un tweet para que lo leamos. Pregúntale por el diálogo. Nevado Explorer dice por aquí. Vamos a responder eso al regreso, claro, Henry. Ya venimos. Claro. Nos quedan unos minutos con el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, pero antes de entrar en otros comentarios, me llama la atención lo ocurrido con la fiscal. ¿Tú te comunicaste con ella al ocurrir esto? No, yo no, fíjate, no pude comunicarme con la fiscal, lo que intenté hacerlo. No obstante, le instruía al director de Seguridad y Orden Público, el propio director del Cuerpo de Policía, que dirigieran unas comunicaciones directas a la fiscal, un poco expresando nuestras disculpas frente a lo que sucedió. Pero bueno, también es Vladimir, esto sirve, Vladimir, de un hecho negativo que podamos explorar también cómo le podemos buscar también la vuelta en positivo para que esto no ocurra también, por ejemplo, con nuestros diputados y ocurra con nosotros. Porque a nosotros algunas veces también se nos irrespeta nuestra investidura. Yo he estado recorriendo el estado, bueno, a mí me han parado en Alcabala a pedirme que baje todas las maletas y revisan maletas, sabiendo que yo soy gobernador. ¿En otros estados del país? En otros estados, y yo no tengo ningún problema, yo me bajo. Y revisan las maletas, y revisan la camioneta, y me retienen un rato, cosas que yo considero es irrespetuoso, como irrespetuoso fue la actitud del funcionario policial frente a la señora fiscal, como sucede con nuestros diputados. Sucede también con los diputados de la Asamblea Nacional, y respetan la investidura. Y cuando hablo de esto, bueno, recientemente el caso Vladimir Cojedes, no pudimos nosotros ingresar a Cojedes. Y entiendo, yo en esto no voy a generalizar que es todo el SEBIN, porque hemos tenido algunas veces siempre el seguimiento en este recorrido que hemos hecho por el país, y yo lo veo más bien en positivo, creo que nos resguardan la seguridad. Solo en el caso Cojedes, donde unos funcionarios del SEBIN alertaban a militantes del PSUV, cerraran la avenida, la autopista, y la cerraron, y después cuando fuimos por otro lado alertaron que cerraran el camino, y cuando llegamos al camino nos tiraron piedra y palos. Eso no puede ser, no puede ser. Y yo estuve en un programa con el propio José Vicente Rangel y se lo hice saber. Eso es irregular. Y de allí es donde creo que allí deberíamos ponernos de acuerdo todos para respetarnos, porque ese es el país que queremos, que alguien piense distinto a nosotros, que podamos tener visiones distintas de país, pero podamos reconocernos igualmente y tolerarnos y respetarnos. Te dejaron una pregunta pendiente sobre una palabra que ha sido muy golpeada, la palabra diálogo. Bueno, nosotros siempre no solo creemos, promovemos el diálogo, pero el diálogo civilizado, inteligente, y el diálogo inteligente es el diálogo con resultados. El diálogo además que conlleve no solo un resultado, sino que el diálogo que explore materias que en ese resultado tengan perfecta sintonía con las necesidades de la gente. Ayer Eduardo Fernández planteó un acuerdo nacional y lo hacía sobre la base de atender los problemas fundamentales de la gente, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, los temas económicos. Bueno, somos coincidentes absolutamente con Eduardo. Además siempre conversamos. Eduardo es buen amigo, creo que está inscrito en las posturas nuestras y nosotros en las de ellos. Yo creo que aquí hay que privilegiar los intereses del país frente a los intereses de nuestros propios partidos. Michel Alpino. Y aquí, Vladimir, bueno, debemos explorar un acuerdo de unidad nacional para explorar una transición democrática en el marco de la Constitución que le dé una salida al país y podamos abordar los temas perentorios y prioritarios que son la economía y los temas sociales. Michel Alpino te dice por aquí, Falcón debe liderizar al PSUV e ir a elecciones presidenciales contra el candidato de la MUD. Urgente. Bueno, no tiene ningún comentario, creo que es su opinión. Pregúntale qué pasó con la MUD, que ahora ni se escuchan, por lo menos antes se escuchaba a Chuo, pero ahora no. W. León. Mira, yo creo que Chuo, a pesar de que nosotros también tuvimos nuestras diferencias, pero desconocer el trabajo de Chuo, hoy que ha demostrado que Chuo, no solo en su vocería, sino en su compromiso,
representaba de manera clara y determinante los intereses de los partidos de la mesa. ¿Estuviste de acuerdo con que saliera de la Secretaría Ejecutiva? No estuve de acuerdo y lo digo con toda claridad. Yo en ocasiones públicamente lo hice saber. Chu además no solo contaba con nuestro reconocimiento, sino con nuestro respaldo. Franklin Ochoa, Henry, tú serás el candidato de tu partido. ¿Quieres ser presidente de Venezuela, sí o no? No, chico, yo lo que quiero es que Venezuela cambie. Pero no quieres y ser Venezuela presidente. va a cambiar. ¿No te provoca eso? Uno, tú decías, eso lo dijiste tú, uno no puede decir de esta agua no beberé, no, ya sé que mañana te dé sed. Pero yo soy venezolano y todo venezolano que tenga cédula de venezolano tiene legítimo derecho de aspirar a un cargo de representación popular. Aquí te dice Jessica Rojas, Henry, tú eres lo mejorcito de la MUD porque fuiste formado en el chavismo. Jesús Enrique, los izquierdistas que no queremos pertenecer al PSUV y más amplio y más su equipo político que dirigen, lo recibirían sin discriminarlos, dice aquí Jesús Enrique. Yo jamás he negado mis orígenes, Vladimir, y lo dije aquí en este programa hace mucho tiempo. Yo soy de Nirgua. Mi mamá, que en paz descanse, mi madre una maestra muy humilde y con unos valores, y mi mamá querida era una mujer espectacular, y mi papá es un campesino conuquero. Y ahí está, yo vengo de allí, yo vengo de donde viene mucha gente que hoy hace política en el país, y yo milité y participé en una visión de país junto al gobierno. No la compartí y me retiré, como se hace, lo publiqué y lo hice de manera democrática, como deben hacer las cosas en Venezuela. Te agradezco mucho que hayas venido al programa, Henry. Gracias, hermano. Estamos pendientes con el Fénix. ¿Cómo no? Los saluda por allá. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Y bueno, quédense ahora en compañía de Julio César Pineda y su brújula internacional. Don Julio, será hasta mañana.